procurando entrar. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Recuerda que venimos entonces meditando en la palabra del Señor allí en el libro de Bereshit o libro de Génesis, el libro de los principios, y hemos venido hablando de la vida de Joseph, la vida de José, ya este es la tercera parte de una revelación de parte de Elohim. Una revelación de parte de Elohim. Estamos allí en el capítulo 41 de Bereshit, capítulo 41, versículo 1 al 36. Hemos venido recorriendo. Recordamos cómo Faraón tuvo un sueño, o dos sueños consecutivos. Él tuvo dos sueños y hablábamos de cómo el Señor, este hombre queda inquieto. Cuando el Señor nos habla a nosotros, a nuestro corazón queda inquieto. Quedamos inquietos, qué es lo que el Señor está diciendo, qué es lo que está pasando. Esto sucedió con Faraón. Faraón era un hombre que relativamente era un hombre que no conocía al Señor, por lo tanto él va y consulta a los magos, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, como lo hace normalmente una persona que no conoce al Señor. Consulta a magos, adivinos, hechiceros, o quizás van y se postran delante de una imagen de yeso, de madera, de hierro, de oro, de plata, de lo que sea. Se postran ante esa imagen a clamarle y a pedirle que les hable, que les revele las cosas. Pero este hombre hizo esto y no encontró respuesta de parte de sus magos, de sus hechiceros. No encontró ninguna respuesta, siendo que este era un hombre que supuestamente se creía que era Dios, era el Dios Sol, el Dios de la luz, el Dios era Faraón. Y aún siendo así, él no entendía ese sueño. ¿Por qué? Porque siendo hombre se creía Dios, era un hombre simplemente, pero que se había diosificado. Como hoy por hoy tenemos muchos dioses nosotros por ahí, o los hombres tienen dioses, han diosificado a ciertos hombres, los adoran, los veneran y creen todo lo que dicen de ellos. Pero cuando este hombre que no tiene al Señor, que está inquieto por el Señor, que tiene un espíritu agitado, angustiado, escucha el testimonio de un redimido. Nosotros somos testigos, nosotros es que tenemos que llevar ese mensaje de redención. Lo que Dios hizo en nuestro corazón, lo que el Señor hizo en nuestro corazón, lo tenemos que llevar también a otras personas, aleluya, para que esas personas también puedan recibir de parte de Dios nuestro Elohim una respuesta, una palabra de vida. Entonces encontramos el testimonio de un redimido, como esta persona, el redimido en este caso, fue el copero del rey que se había salvado de José allí estando en la cárcel. Le declara lo que José había hecho, le declara el sueño, y esto hace que el hombre recuerde sus faltas. También encontramos entonces más adelante pidiendo su santa presencia. ¿A quién iremos? La respuesta de paz viene de Elohim, presentando mi inquietud ante Adonai. Y hablamos, la semana pasada terminamos con la bendición y la maldición proviene de Hashem, ¿cierto? Hemos visto que Elohim revela sus secretos a sus Navaim, Haneviim, pero ahora la bendición y la maldición procede de Hashem. Y el punto que nos vamos a tocar hoy vamos a tocar otro punto que lo he titulado, los campos están blancos para la siega. Los campos están blancos para la siega. Dice el versículo 33 del libro de Bereshit, de Bereshit 41, de la siguiente manera, 33 y 34. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que abras tu Biblia en Bereshit, en Génesis 41, allí, y fijes tus ojos en el versículo 33 y 34, que es donde vamos a comenzar
la meditación de esta tarde. Dice, está hablando Joseph, está hablando José a Faraón y le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Misraim, sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Misraim o la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Mira esto, vamos a ver esto aquí que encontramos. Acuérdate que la bendición y la maldición provienen de Hashem. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La bendición es que el Señor le promete a Faraón que le va a dar 7 años de abundancia, pero que después de esos 7 años de abundancia, el número 7, mi amado hermano, mi amada hermana, el número 7 es un número perfecto, es un número completo, es un número que me habla de algo perfecto, completo, algo que no va a tener variación. Entonces aquí vienen los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. O sea, la bendición es dada por el Señor, pero también el Señor habla de que va a venir escasez sobre la tierra de Misraim, sobre la tierra de Egipto, y el hambre que vendría no sería tan fuerte el hambre sobre la tierra que las personas echarían de menos, ya no recordarían el tiempo de abundancia. Entonces decimos los campos están blancos para la siega. El Señor nos está llamando a nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Escúchame esto: los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero tenemos una obligación. Nuestra obligación es ir y predicar el mensaje del evangelio a toda criatura. Las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. El mensaje del reino, el mensaje del evangelio del reino de Dios a toda criatura. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que predicarlo? ¿Por qué tenemos que llevarlo? Porque es una obligación. Escúchame bien esto. Es una obligación que me ha sido impuesta. O sea, que el predicar el evangelio no es algo opcional. Yo no tengo la opción de predicar el evangelio. Yo tengo la obligación, se me impuso esa obligación. Toda persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero tiene la obligación moral y espiritual de ir y llevar el mensaje de salvación a otras personas. El Señor Jesucristo lo dejó claro con sus talmidim cuando se les apareció con sus discípulos, cuando le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lo que nosotros, o lo que la iglesia cristiana o los mesiánicos tal vez, no sé, conocen como la gran comisión. Aquí no se trata de cristianos o mesiánicos, se trata de discípulos. Si tú eres discípulo de Cristo, si tú eres talmidín de Hamashia, que escúchame bien esto, discípulo de Cristo o talmidín de Hamashia significa exactamente lo mismo. Una persona que sigue al Mesías, que sigue al Cristo. Entonces, si nosotros somos discípulos o talmidín, como tú te llames, o te llames cristiano, te llames mesiánico, como tú te llames, le entregaste tu vida a aquel que murió en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, en el madero, para salvarte a ti, que derramó su sangre en su totalidad para salvarte a ti. Entonces, si tú te lavaste en esa sangre, lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente Goel, lo recibiste en tu corazón, entonces ahora tú tienes una obligación, es un mandamiento, es una misvá de Hashem. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan y prediquen las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. Prediquen cuando, a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestra obligación, es nuestra necesidad. Por lo tanto, este hombre, el copero, que había sido redimido, como muchos de nosotros hemos sido redimidos, después de ciertos años recordó su falta.
Se acordó que había fallado a la palabra. Entendió que estaba fallándole al Señor al no ir a predicar el mensaje del Evangelio. Faraón era un impío. Faraón era un idólatra. Faraón era un hombre dado a la brujería, a la hechicería. Era un hombre mundano, era un hombre dado al ¿cómo se llama esto? Al sexo indiscriminado. Yo no sé cómo vivirían ellos, pero Faraón me habla de una persona del mundo, de una persona que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Viene este redimido y le comparte el mensaje del evangelio. Las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. Se las comparte a Faraón, a esta persona que tenía inquietud, que quería saber acerca de lo que Dios le estaba hablando a través de los sueños. Y este hombre le habla de Joseph, de José. Acuérdate que José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua Mashiach, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es conocer la verdad. Es conocer la verdad. Hoy por hoy hay muchísimas personas que quieren conocer la verdad. Que quieren saber cuál es la verdad de todas las cosas. Hay personas en el mundo que están preguntándose cuál es la verdadera religión. ¿A qué religión me acojo? La verdadera religión será la fe católica, apostólica y romana. ¿O será la verdadera religión los evangélicos? ¿O será la verdadera religión los testigos de Jehová? ¿Cuál será la verdadera religión? Los mormones, los mesiánicos, los musulmanes, los budistas. ¿Cuál es? Son personas que en este momento tienen inquietud en su corazón de buscar al Dios verdadero, pero tienen un problema. Están buscando una religión que les enseñe al Dios verdadero. Y para empezar, tenemos que entender como discípulos de Hamashiach, de Cristo, Talmidín de Hamashiach, como discípulos de Él, tenemos que entender que esto no es una religión. Que nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yeshua Mashiach, no vino a fundar religiones. Él, en su tiempo, en los días de su carne, cuando estuvo caminando sobre la faz de la tierra, reprendió a los religiosos. Les mostró que estaban errados. Si eran religiosos, tenían conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, tenían conocimiento de este libro. Pero el Señor les dice, ustedes están errando. Muchos están equivocando porque desconocen la palabra de Dios y el poder de Dios. Desconocían la palabra. Conocían la letra, pero desconocían el significado de la letra. Lo que hoy por hoy a muchas personas, llámese cristianas, mesiánicas o la religión que sea, los que dicen que leen la Biblia, no la conocen, no la entienden, no profundizan en ella. Unos la leen, otros la estudian. Algunos van a institutos bíblicos, otros van a universidades bíblicas, estudian teología y tienen conocimiento teológico, pero desconocen la profundidad de la sabiduría, de la riqueza y de la ciencia de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos entender primeramente, que nosotros no podemos ir a predicar una religión y decirles que mi religión es la verdadera, mi iglesia es la verdadera iglesia, o mi quejila es la verdadera quejila. Los demás están equivocados. No. Esa no es la idea, mi amado hermano. Hay personas que tienen inquietud. Joseph vino y le dijo a Faraón, le dijo los sueños, la revelación vienen de Dios. Es Dios quien revelará a Faraón lo que él tiene establecido. Tenemos que mostrarle a la gente
que no es cuestión de religión. Aquí hoy por hoy, mi amado hermano, hoy por hoy, mi amada hermana, hay un conflicto entre cristianos y mesiánicos. Estamos en la era del mesianismo, en que ahora el ser mesiánico está de moda. Pero permíteme decirte que tanto cristiano como mesiánico son términos humanos. El Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, no vino a formar un grupo de cristianos o un grupo de mesiánicos. Él vino a llamar a discípulos, a personas que estuvieran dispuestas a renunciar a su vieja manera de vivir y ser hechas nuevas criaturas que predicaran el mensaje de la palabra de Dios y no el mensaje de un grupo religioso. De tal manera que entonces el Señor viene y revela. El Señor nos ha llamado a revelar. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor nos está diciendo que los campos están blancos para la siega. ¿Qué es estar blancos para la siega? ¿Qué es estar blanco para la siega? La pregunta. Mira lo que dice el Señor. Voy a leer lo que dice Yohanan 4:35. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué es la siega? La cosecha. Blancos para la cosecha. Ya están a punto de ser cosechados. Estamos en este momento, mi amado hermano, en un tiempo, mi amada hermana, en un tiempo donde la gente está viviendo una inquietud, están inquietos, está la gente, el corazón de las personas está desfalleciendo por el bramido del mar. Hay personas que en este momento están muriendo por una plaga que les ha tocado el cuerpo llamada COVID-19. Bien, esa plaga los está matando alrededor del mundo. La gente está angustiada. Y nosotros callados. Nosotros en silencio. Nosotros peleando entre nosotros o predicándonos a nosotros mismos. No le estamos diciendo al inconverso: arrepiéntete porque el Señor viene. ¿Sabe lo que es la siega? ¿Sabe lo que es la cosecha? Es cuando el Señor venga, cuando el Señor descienda con poder y gloria al sonido de la final trompeta, del final shofar. Cuando el 7º shofar suene, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquellos que no han escuchado la palabra de Adonai, la palabra de Elohim, la palabra de Dios, aquellos que no la han escuchado van a irse a una eternidad sin Dios. Van a irse a una eternidad apartados de Dios por su pecado y por sus malos caminos. ¿Por qué razón? Porque no han escuchado la palabra. Han estado siguiendo como ciegos a otros ciegos. Personas que dicen tener el conocimiento de la verdad. Personas que dicen ser llamados por Dios para ser los dirigentes de los hombres. Encontramos en la religión tradicional al llamado sumo pontífice, que se le dice que es el representante de Dios aquí en la tierra, que está llevando a la gente por caminos que parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Un hombre prepotente, un hombre orgulloso, un hombre altivo, que tiene la desfachatez de decirle a los hombres que Él los perdona. Cuando el que perdona es Dios. El que tiene el poder de perdonar a la humanidad es Dios, no el hombre. Elohim, no el hombre. Pero sin irnos más lejos, en movimientos cristianos, en iglesias llamadas evangélicas,
donde se levantan hombres prepotentes, altivos, hombres que se quieren, que están llevando al mundo, a la gente, están llevando a un camino, a una eternidad sin Dios, cuando se llaman apóstoles, escogidos por Dios, los reyes de la iglesia, los reyes de la congregación, hombres, mujeres que se levantan. Y la gente los sigue como corderos al matadero. Ciegos, ¿por qué ciegos? Primeramente porque no han entendido la palabra de Dios nuestro Elohim. Porque han puesto la palabra de Dios a sus espaldas o la han tirado por el suelo. Ciegos porque le han enseñado a los hombres poner su mirada en una imagen que no oye, ni ve, ni entiende. Pero no solamente ellos, quizás nosotros estamos siguiendo el mismo camino de Balaán, el mismo camino de un falso profeta. ¿Por qué razón? Porque no escudriñamos las escrituras y no las meditamos. Porque no estamos predicando que Jesucristo es el Señor. Que Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach es Adonai. Que Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No le estamos diciendo a la gente que se arrepienta. Que haga teshuvá. Que vuelva su mirada hacia Dios, hacia Elohim. Que Dios nos está llamando al arrepentimiento, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Los campos están blancos para la siega. Están listos para ser cosechados. Y entonces nosotros, que nos hemos quedado callados, que nos hemos predicado a nosotros mismos, entonces tendremos que dar cuentas delante de Dios por lo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente en su palabra y en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Pero si tú no le redarguyeres de su mal camino, morirá por su pecado. ¿Pero qué va a pasar? Su sangre demandaré de tu cabeza. Si yo le dijera al impío, impío, ciertamente morirás, y tú no redarguyeres, será demandada la sangre de nuestra cabeza. Pero si yo le redarguyo de su mal camino, yo le exhorto y le digo que está yendo por un camino hacia el infierno, que necesita buscar de la presencia del Señor, dejar sus malos caminos, su mala manera de ser, entonces, y no se convirtiere, no se arrepintiere, no hiciere teshuvá, morirá por su mal camino. Pero ¿qué va a pasar? La sangre de ese hombre o de esa mujer, nosotros ya habremos librado nuestra alma. ¿Por qué razón? Porque le exhortamos, porque le predicamos, porque le redarguimos y no se convirtió. Pero, escúchame bien esto, pero si se convirtiere de sus malos caminos y se volviere hacia Yahweh, se volviere a Hashem, se volviere al Señor, se volviere a Adonai, entonces no morirá por su pecado, sino que vivirá. Esa es la razón. Tenemos que tener presentes que el Señor nos está llamando a nosotros a predicar el Evangelio, las besuras Jajeulá. Prediquen el Evangelio a tiempo,
afuera de tiempo, redarguye, exhorta, disciplina con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. No prediques al predicador. No prediques el movimiento. No prediques de la religión. Predica la palabra. No te inventes tu mensaje. Predica la palabra. ¿Cuál es la palabra? La que está escrita. Profetiza. El Señor le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. ¿Qué le dio el Señor a Ezequiel para que profetizara? Le dio un libro. Le dijo, toma este libro, este rollo del libro, toma y cómetelo, que te será dulce a tu boca, pero te amargará el vientre. Cómete el libro. No quiere decir que ahora yo vaya a empezar a sazonar la palabra de Dios. No. Devora la palabra, léela, escudriñela, medítela, empiece y después profetice. ¿Cómo voy a profetizar yo? Lo que yo le tengo que llevar a la gente es el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, decirle que Dios no quiere que perezca, sino que proceda al arrepentimiento, arrepiéntanse y busquen a Dios. Quizás Dios tenga de ustedes misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo tiempos angustiosos, donde la gente está luchando por sobrevivir. Y le buscamos culpables. Buscamos la teoría de la conspiración. Que fulano hizo este virus, que sutano crearon este virus, lo crearon para negocio, para matar o una guerra. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yahweh. Él es el que conoce el corazón del hombre. Pero ¿qué pasa? Sea quien haya sido, yo te quiero decir una cosa. Dios no permite que suceda nada si no es su santa voluntad. Él está llamando a un arrepentimiento. Está llamando a la gente que se convierta y crea. Hay un juicio de Dios. ¿Por qué razón? Por su mal camino. Porque llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque ahora se están levantando y diciendo las mujeres que ellas son dueñas de su propio cuerpo y tienen derecho a asesinar a sus propios hijos. Porque se han levantado hombres con hombres y mujeres con mujeres y han hecho lo malo, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Y nosotros callados. Y nosotros en silencio. Y nosotros predicando una religión. No, predica la palabra. Predica la palabra. Habla la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Nos avergonzamos. Para nosotros es más fácil poner un meme que se burle de lo que está pasando. O poner noticias que de lo que está pasando. Es más fácil poner noticias y llenamos el Facebook de noticias y noticias y noticias y noticias y de memes y de cosas por el estilo, pero no llenamos el Facebook de la palabra de Dios. Que no sabes tú coger un texto, abrir una Biblia virtual en tu computador y coger un texto y copiarlo y pegarlo. Entonces abre tu Biblia y empieza a escribir. Para este tiempo, de aquellos que están en cuarentena, que no tienen nada que hacer, empiece a escribir, aunque sea un texto de la Biblia. Empiece a escribirlo y péguelo en su Facebook y llame a la gente al arrepentimiento. Si puedes hacer un video, haz un video y predica. Pero no nos quedemos callados. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Cuántos amigos? ¿Te has preguntado cuántos amigos tienes en Facebook? Deberías detenerte un momentico, después de que se acabe, que acabemos la meditación. Detenerte un momento y mirar cuántos amigos tienes en Facebook. Y de esos amigos que tienes en Facebook, hay gente que tiene 200, 300, 500 amigos. Que ni los conoce.
Pero pongamos que tengas 100 amigos, o que tengas 50, o que tengas 30, o que tengas solo 20. Míralos. Y mira de cada uno de ellos cuántos conocen al Señor. ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón y cuántos de ellos predican el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Con uno solo, mi amado hermano. Con una sola persona que tú encuentres en tu Facebook, entre tus amistades, que no tienen conocimiento del Señor, es el momento de predicarle del Señor. Predícale. No pongas cuenticos de la gente que por ahí pone. Hay gente que pone cuenticos. Que Dios me dijo, que Dios te manda a decir. Que no. A la ley, a la Torá y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Palabra. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alabado sea el nombre del Señor. Más cortante que toda espada de dos filos. Prediquemos el Evangelio. Los campos, mi amado hermano, los campos están listos para la siega, dice el Señor. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Si estamos viendo señales de lo que el Señor está haciendo. El Señor utilizará al hombre para cumplir su voluntad. O sea, no te preocupes. Si el COVID-19 fue creado o fue Dios que permitió que el hombre lo recibiera por causa de su extravío. El siguiente punto. El trigo en el granero de Hashem. Acuérdate, los campos están blancos para la siega. O sea, que la cosecha ya viene. La cosecha ya viene. Olvídate. La cosecha ya viene. No pensemos que el Señor se va a demorar unos 100 años más. No, la cosecha ya viene. Los judíos dicen que este es el tiempo del Mesías. La cosecha ya viene. Los judíos allá con su fe y nosotros con la nuestra. Los judíos que se ciñan a la palabra, entenderán la palabra. Los que se ciñan al Talmud, entenderán el Talmud. Pero el trigo está en el granero de Hashem, en el granero de Elohim. Dice el versículo 35 del capítulo 41 del libro de Bereshit o libro de Génesis de la siguiente manera. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Junten, escucha esto, junten toda la provisión de los buenos años que vienen y recojan el trigo de la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor dice, mire, los campos están blancos para la siega. Ya viene la cosecha. Ya se va a recoger. Ay. ¿Por qué? Porque ahorita estamos todavía en el tiempo de la abundancia. Escúchame esto. Estamos en el tiempo de la abundancia. ¿Y por qué digo en el tiempo de la abundancia? Estamos en el tiempo de la abundancia porque aún la palabra del Señor está siendo predicada. La palabra del Señor está aún aquí. Tenemos que seguirla predicando, seguir predicando el mensaje de la palabra. Arrepiéntanse, acepten al Señor Jesucristo, reciban al Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, como tú lo quieras enseñar, como Jesucristo o como Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, como tú, el convencimiento que tú tienes, para mí es el mismo. Para mí no hay problema como lo llames, porque hay gente que dice que están equivocados. No, es el mismo.
predícalo como quieras predicarlo, pero predícalo como el Salvador, como el único y suficiente Salvador y el único que tiene poder para cambiar la vida y el único que tiene poder para salvar y dar vida eterna. Este es el tiempo. Estamos en el tiempo. Hagamos obra de evangelistas. Prediquemos el mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor una vez, escúchame esto, que el Señor envíe sus ángeles a recoger el trigo, a recoger o hacer la cosecha, quiere decir que va a venir a tomar lo que es de él. Entonces, cuando él venga ya, vamos a terminar, va a ser el fin del tiempo que conocemos como el tiempo de la gracia. Mira, el Señor dice en Mateo, capítulo 13, versículo 30, de la siguiente manera: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Habíamos dicho que los campos están blancos, ¿para qué? Para la siega. Y al tiempo de la siega, escucha, cuando habla la siega no está hablando de una persona que no ve, de una mujer que invidente, no. La siega es con S. Yo no sé si estoy pronunciándolo bien. Quizás para los españoles lo pronunciemos bien, para los hispanos, los latinoamericanos, no hacemos esa excepción entre la C y la S. Pero la siega con S es cosecha. Y lo que la Biblia me está hablando aquí es de cosecha, de la siega con S. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, escucha esto, al tiempo de la cosecha, lo voy a poner de esta manera para que lo entiendas mejor. Yo diré a los segadores, a los cosechadores, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Aquí no podemos entender, escúchame bien esto, aquí yo no puedo entender que la cizaña sean los del mundo. La cizaña no son los del mundo. ¿Por qué? Porque si yo leo el texto con el contexto, encontramos que el Señor sembró buena semilla. Buena semilla. Y la buena semilla que el Señor sembró se llama la palabra de Dios, la devar de Hashem. Esta palabra fue la que el Señor vino a sembrar. El sembrador salió a sembrar y sembró la buena semilla. Esa buena semilla que el Señor sembró, la sembró en el corazón de nosotros los hombres, y nosotros hemos crecido en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que en el campo, cuando empieza a crecer, cuando el Señor siembra, viene el enemigo, viene Hasatán, viene Satanás y siembra cizaña. ¿En dónde la siembra? ¿En el mundo? No. Porque a Satanás no le importa sembrar cizaña en el mundo. El mundo es de Satanás. Satanás entra al cuerpo de Cristo como un virus, como un COVID-19 para minar el cuerpo, para matar el cuerpo. Entonces viene y siembra la cizaña. Y cuando empieza a crecer el trigo, crece junto con él, junto con el trigo, crece también la cizaña. ¿Me estoy haciendo entender? Crece también la cizaña. Cuando los trabajadores ven que está creciendo la cizaña, le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues la cizaña? Si la palabra del Señor está sembrada en mi corazón, ¿por qué va a salir cizaña? Si la palabra del Señor está sembrada en su congregación, en su iglesia o quejila, como tú la llames,
Si está sembrada, ¿por qué la cizaña? ¿Por qué? Entonces el Señor nos dice en su palabra, dice, un hombre malo vino mientras dormían y sembró la cizaña. Cuando la iglesia estaba dormida, sembró Satanás la cizaña. Por eso, iglesia, nosotros no podemos seguir durmiendo. No podemos dormir. Pablo lo dijo, nosotros no somos de los que duermen. Nosotros no somos de la noche. Nosotros somos del día, no podemos estar durmiendo. Entonces viene Satanás, sembró la cizaña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando crece el trigo, el Señor dijo, déjenlo crecer. No la toquen, dejen que crezca la cizaña junto con el trigo. ¿Qué pasa? Crece el trigo. Cuando tú vas a un campo de trigo, tú ves el campo de trigo y cuando el trigo ya ha crecido y está ya para ser recogido, cosechado, tú encuentras que en ese campo las espigas están dobladas. Pero en medio de esas espigas dobladas, hay otras espigas que sobresalen, que están derechas, sobresalen de las otras espigas y son doradas, hermosas, atractivas. Ay. Atractivas. Bendito el nombre del Señor. Y cuando tú vas y le preguntas, alabado sea el nombre del Señor, la persona, al dueño del campo, y le dices, yo tengo una inquietud. ¿Por qué? Porque hay algunas espigas, quizás la mayoría, de las espigas están dobladas, pero hay algunas que en medio de ellas están derechas, sobresalen, se hacen ver. Le dice, mire, eso es lo que le va a contestar el dueño del campo. Las espigas que están dobladas, las espigas que están, que se inclinan, son espigas que están llenas de fruto. Pero aquellas espigas que están de pie, que sobresalen ahí en el campo, son cizaña. No tienen fruto. Están vacías. Aparentemente hermosas. Aparentemente bellas, sobresalientes, doradas, pero vacías. ¿En dónde? En la congregación. Entran a la congregación. Escucha esto. Entran a la congregación. Se les siembra la devar de Hashem. Se les siembra la palabra, aceptan la palabra, creen a la palabra, entregan su vida al Señor, empiezan a buscar del Señor. Y una vez que ellos van recibiendo el conocimiento, entonces se envanecen, se levantan, se proclaman, se hacen sobresalientes en medio de la congregación. ¿Me estoy haciendo entender? Están recibiendo el mensaje, están recibiendo el conocimiento, van a estudios bíblicos, van a seminarios, a institutos, a universidades, reciben el conocimiento. ¿Y sabe qué hace el conocimiento? El conocimiento los envanece. El conocimiento los hace poner altivos. El conocimiento los hace poner por encima de la congregación. ¿Por qué razón? Porque tienen conocimiento. Porque hablan de la palabra de Dios, la conocen de Génesis, Apocalipsis, de Bereshit a Gishgalut. Son Perushim, son Baalí Torah. Son intérpretes de la ley y fariseos. Y sobresalen. Y la gente los adora. Muchos.
No voy a hablar de la congregación. Pero aquel que lleva fruto se inclina. No se inclina ante la cizaña, se inclina ante el Señor, se humilla, sirve, tiene un espíritu de servicio, está trabajando en la obra, predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios. Las besuras Jajeulá del Malhut Hashem está predicando. Aquí servir no es que vaya a barrer un templo, servir no es que vaya a barrer un local, servir no es que vaya a poner flores, servir no es esto, servir es predicar el mensaje del evangelio. Eso es servir. Pero cuando venga el tiempo de la cosecha, cuando el Señor mande a sus ángeles, escucha esto, va a tomar al trigo y a la cizaña las va a poner aparte. Dice, recoger primero la cizaña. Cojan la cizaña y átenlas en manojos y quémenla en el fuego, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sabes una cosa? El Señor conoce el corazón del hombre. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Yahweh, que conozco, que peso el corazón del hombre. No mire lo que tienes delante de tus ojos, porque el Señor lo desecha. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, mas Yahweh mira el corazón del hombre. Por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por su orgullo, no porque sobresalgan en la iglesia, no por su conocimiento, por sus frutos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice San Pablo. Dice Shaul. Ahora, creo que voy a terminar. Espero que no me vaya a alargar demasiado. Voy a terminar con este otro punto, es hambre y sed de Elohim. Oh my goodness. Hambre y sed de Elohim. Hablamos, campos blancos para la cosecha. Ya viene la cosecha. Vendrá el Señor y levantará su iglesia. Pondrá la cizaña, la mandará al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Y su trigo, sus hijos en el granero. Hambre y sed de Elohim. Y el versículo 36, ya con esto terminamos. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Misraim, y el país no perecerá de hambre. Tomen la cosecha, tomen la provisión, escucha, toma la provisión. ¿Cuál es la provisión esta? Esta es la provisión. El problema es que esta provisión, en el momento en que el Señor se lleve su iglesia, en el momento en que el Señor se lleve su quejila, en el momento en que el Señor se lleve su pueblo, se lleva también la provisión. ¿Cómo te parece? La provisión. Mira lo que dice. Tome para que el país no perezca de hambre. Pero es que hay algo tremendo esto. Hambre y sed de Elohim. Hambre y sed de Dios. He aquí, capítulo 8 de Amós, versículo 11 y 12. He aquí vienen días, dice Yahweh Adonai, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh, la de Bar de Hashem. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Yahweh y no la hallarán. He aquí, vienen días, mi amado hermano, vienen días en que, dice el Señor, en los cuales se enviará hambre a la tierra. ¿Por qué? Porque ahorita la gente no quiere oír. Y los que quieren oír, están escuchando, es
fábulas artificiosas. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, escúchame esto, en los últimos tiempos la gente teniendo comezón de oír. ¿Sabe lo que es comezón, no? Que les pica la oreja. Comezón de oír. Se amontonarán maestros, cizaña, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero va a llegar un momento en que el Señor tomará su iglesia, tomará el trigo y se lo llevará, y a estos cizañeros los mandará para el fuego que arde al fuego. Al fuego eterno, al lago de fuego y azufre, los mandará. Y entonces al llevarse su congregación, al llegarse su pueblo, no habrá quien les predique la palabra de Dios. No habrá quien les enseñe la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos llamados a predicar el mensaje de la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Estamos llamados a llamar a la gente al arrepentimiento. Los campos están blancos para la siega. El Señor ya va a mandar a sus segadores. El Señor va a recoger el trigo en su granero. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio del reino de Dios por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que entonces venga el fin. Estamos en los últimos tiempos. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su pueblo. El Señor va a venir por aquellos que se lavaron en la sangre del Cordero. El Señor va a venir por aquellos que le entregaron su vida al Señor y lo recibieron como su único y suficiente Salvador. Y si tú aún no lo has recibido, si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, si tú aún estás viviendo por caminos que te parecen rectos, pero que tus fines son fines de muerte, permíteme decirte, ese es el tiempo agradable, ese es el día de salvación, el tiempo aceptable. Ese es el día que el Señor ha escogido para que escuches su palabra. Es el momento que le tienes que entregar tu corazón al Señor. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. El Señor puede venir esta noche por su iglesia, o el Señor puede venir esta noche a pedir tu alma. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemelech, a una Yeshua HaMashiach, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Este es el momento en que tú tienes que pedirle al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Si no lo has hecho y quieres hacerlo, yo te invito a que lo hagas en este momento. La palabra del Señor allí en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice que si confesares, que si creyes en tu corazón que Jesucristo es el Señor, lo voy a leer como lo dice, capítulo 10 verso 9 y 10 dice, voy a leerlo desde el 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios, que Elohim lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú crees que Jesucristo es el Señor, tú crees que Dios lo levantó de los muertos, lo crees en tu corazón, ahora confiésalo con tu boca, recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Lo único que tienes que hacer es hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Simplemente tienes que decirlo con tu corazón, creyendo. Dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más.
Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Que el Señor ahora está a tu lado, ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero hacerte antes de que terminemos este tiempo. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Lleva tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus triunfos y tus derrotas. Y ten la seguridad que Dios estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. En este tiempo, si estás en cuarentena y no puedes salir, te invito a que nos sigas acompañando aquí en Palabra Vida Eficaz, Iglesia Keilah Cristiana, o a través de mi Facebook personal, Juan Guillermo Fandiño. Y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Si tienes alguna inquietud, por favor, házmelo saber en YouTube. También nos puedes ver en Palabra Vida Eficaz. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, háznosla saber, que con mucho gusto, a la luz de la palabra de Dios, la Santa Biblia, te daremos una respuesta. Bendiciones para todos. Hemos llegado al final de tu programa. Una palabra y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.